Sí, sí, porque Ya yo está. no puedo. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Mi nombre es Gustavo Gosiker, soy contador público, tengo maestría en dirección de finanzas, 30 años de experiencia en empresas multinacionales y 15 aproximadamente como consultor independiente en áreas relacionadas yo lo llamo con rentabilidad porque considero que es un paquete completo, pero que incluye, por supuesto, incluye finanzas, manejo financiero, incluye costos, administración, gestión en general. Como les decía antes, no, acá de lo que se trata es simple y llanamente de ver cómo podemos mejorar nuestra rentabilidad u obtenerla. Entonces vamos a ir directamente a analizar. Voy a compartir la pantalla, pues tengo una presentación breve. Les pido por favor cuando tengan alguna pregunta o inquietud, ahí en reacciones que tienen abajo, con la manito, levantan la mano, así yo puedo saber que existe alguna inquietud. Vamos a compartir. Aguárdenme un segundito. Así ya estamos. Ustedes me dicen, por favor, si están viendo bien. Sí, se ve ¿Están viendo la perfecto. pantalla? Sí, Se quiero ve ver. bien. Buenísimo. Esperen que... Igual, quiero- bueno, tendrías que, bueno, no Sí, importa. sí, lo que pasa es que pero esto de acá abajo, que no se quiere ir, Ten- sí, no sé por qué no se va esto de abajo para que yo pueda... Bueno, no importa. ¿Ven lo que digo? La barra de acá abajo no se va y no sé cómo hacer para que, sea completa la pantalla. claro, para que la pantalla sea completa, porque abajo sí está... A ver, aguárdenme un segundito, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Claro. Le saco ahí. ¿Ustedes están viendo ahí? No. No, claro, Sí, no, ahí ahora no. acá te ponen, modo Ah, presentación lo tenés que poner. sí, es así. Podés ir a Esperen, vistas también, Gustavo, a ver, eh, a la a derecha, ver. Claro, arriba, vas dice a vista. View arriba, Sí, arriba a la derecha tuya, sí, y ahí sí. pones, Pantalla completa. en View le pones, Mostrar, pasar, opciones. no, No. yo te hice co-host, entonces vos En también podés presentación, manejar la pantalla de Zoom. Un segundito, Te ya vas a intento y si View a la no, Perdón, derecha. el icono que tenés abajo a la izquierda del más menos, hacele clic a ese, que es como un teloncito. no me compliquen la vida. Compartir pantalla. Acá. Bueno, es lo que hay. Eh, por lo menos se ve, esto se ve Sí, perfecto. bien. Perfecto. Bueno, entonces, originalmente nosotros hablábamos del costo al precio, ¿verdad? La idea era tratar de analizar la forma en que podemos llegar a ganar dinero o cuál sería la mejor forma en que podríamos pensar en ganar dinero, porque una de las cosas que se ven habitualmente es que el emprendedor muchas veces no sabe si está ganando o está perdiendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, por favor me lo van comentando, si alguna vez les pasa que realmente pierden un poco la idea de saber realmente, bueno, qué está pasando con mi emprendimiento? ¿Estoy ganando? ¿Estoy perdiendo? ¿Les pasó alguna vez?
¿Les pasó alguna vez decir estaré ganando, estaré perdiendo? Sí, ¿En qué sí, casi todos circunstancias? ponen que sí. Ah, sí. Yo No, te porque yo no leo estoy el viendo chat. desde acá. Vos poneme, por favor. Yo te leo Ah, el en el chat. chat sí. En el chat tenemos Sí, mucho de todos ponen esto. sí, 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 muchas muchas veces veces, sí. todo el tiempo. Qué Ahora en problema que contexto tenemos, de ¿verdad? inflación peor, dicen. Y en contexto de inflación, eso da lugar también a otra circunstancia, ¿no es cierto? El contexto de inflación es para analizarlo por separado, porque obviamente el contexto de inflación es algo que escapa a nuestro alcance, pero que sí tiene mucha incidencia. Pero vamos a tratar de hablar primero sin considerar el tema de inflación, excepto cuando empecemos a hablar de costos de reposición. Ay, ¿qué pasa? Perdón. Ahí está. Perfecto, Ahí estamos bien, ¿no? perfecto. Ahora está solo tu presentación. Buenísimo, lo logré. Bien. Vamos a incorporar herramientas. Se me chispoteó una en el título, porque la idea ¿cuál es? La idea no es que yo les enseñe a calcular los costos. La idea es que les pueda dar herramientas para que ustedes puedan manejar los costos de su propio emprendimiento y obviamente también complementarlo con la fijación de los precios. Entonces, lo que nosotros vamos a ver y las herramientas que vamos a incorporar, porque de nuevo, esto no es una clase de costos, esto es brindar herramientas para el análisis que haga más viable el emprendimiento de cada uno de ustedes. Costo de reposición como criterio fundamental, que son los gastos, costos fijos y variables. Les aclaro algo, por ahí alguna persona alguna vez escuchó, vamos a tratar costos y gastos de la misma manera, ¿sí? Porque en definitiva lo que nosotros tenemos que analizar es cuánto salió de un bolsillo y cuánto entró en el otro. Entonces, la disquisición teórica o técnica entre gastos y costos la vamos a obviar y vamos a hablar de lo mismo en gastos y costos fijos y variables. ¿Cuáles son los verdaderos costos y gastos de mi emprendimiento? Porque uno de los problemas que se notan más a menudo es que uno no relaciona adecuadamente los costos y los gastos del emprendimiento con el emprendimiento. Muchas veces lo que yo escucho es, por ejemplo, yo digo, ¿cómo cargas a tu costo el gasto de electricidad? Entonces la respuesta es no lo cargo porque trabajo en mi casa. Como si el hecho de estar trabajando en la casa, si digo, bueno, como está todo absorbido dentro de la factura de la luz, no, momento, seguramente hay una parte de ese consumo de luz que deberíamos tratarlo de otra manera y asignarlo como costo de emprendimiento. ¿Es engorroso? Sí, pero tampoco se trata de hacerlo exactamente y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. ¿Cómo le pongo precio a mi producto? Y aquí está una de las claves de este paquete que yo llamo la rentabilidad, porque, ok, determiné mi costo, vamos a suponer que lo determiné adecuadamente, mi costo. Bueno, y ahora, ¿y el precio? ¿Y qué hago con el precio? Entonces, uno de los problemas que yo veo muchas veces a nivel de emprendedores, ¿sí? Es que yo quiero que los clientes paguen lo que a mí me parece que cuestan las cosas. Y la gente paga lo que la gente cree que valen las cosas. Entonces, uno de los problemas que se ve más habitualmente en temas de emprendimiento es esto. Primero, quiero que el mercado compre mi producto y no soy yo el que hace un producto que vaya a ser aceptado por el mercado. Segundo, quiero que la gente pague lo que yo creo que tiene que pagar. Y en economía uno de los principios básicos es que las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Entonces, si no salgo de mi caja, va a ser muy difícil que pueda poner precios adecuados a mis productos. ¿Estoy ganando dinero? Esto que decíamos recién, que
que casi toda o la mayoría de la audiencia decía, no sé si estoy ganando dinero, ¿cómo mido y mejoro mis resultados? El tema de si estoy ganando dinero es un tema que no es, es un tema muy habitual. A mí me pasó varias veces analizar con emprendedores y decirle, ¿estás ganando dinero? No sé. ¿Por qué? Y porque no sé cuál es mi costo. Y la pregunta es, ¿y con qué te financias? Con la tarjeta de crédito. Vamos mal. El costo de la tarjeta de crédito para financiar es el costo más alto que existe en el mercado. Entonces, ¿tenemos en cuenta ese costo financiero para analizar la verdadera rentabilidad de mi emprendimiento? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que ir descifrando a medida que analizamos estos conceptos. Alguien hablaba de inflación. El concepto fundamental en épocas de inflación es esto que llamamos acá el costo de reposición. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hacemos es básica. Si yo, vamos a suponer que tengo un almacén, compro una Coca-Cola a 10 pesos, la vendo a 11 y reponerla me cuesta 12. Obviamente perdí, porque lo que hice fue perder una parte de mi capital. No es que gané uno, perdí uno. Entonces, el costo de reposición, sobre todo en economías altísimamente inflacionarias como la nuestra, tiene que ser la base. Alguien me decía una vez, cuando le pregunté cómo había calculado el costo de sus productos textiles, me decía, bueno, yo tenía una tela que compré hace 3 meses y el costo que tomó en cuenta fue el costo de ese momento en que cuando había comprado la tela originalmente. Obviamente que después de ahí en adelante es una cadena de distorsiones. ¿Por qué? Porque cuando tenga que reponer la mercadería, lo que quiere decir que cuando tenga que reponer su capital para no descapitalizarse, ¿sí? Esa persona está absolutamente perdida. ¿En qué sentido? En sentido que no va a poder reponer su capital, no va a poder conservar lo que llamamos el capital de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de costo de reposición, hablamos de precios por mercadería pendiente de reposición, precios de compra cercanos al cierre. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo calculo el costo de reposición si no compré de nuevo? Entro en Google, busco los precios de mis proveedores y veo cuál es el precio que más se acerca al momento en que estoy realizando la operación de venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de costos basados en la factura del proveedor, estamos hablando de costos cuya factura del proveedor no tenemos. Entonces, yo siempre intento hacer una diferencia entre lo que es el negocio de lo que es la documentación. ¿En qué sentido? Como les decía recién, una factura del proveedor que tiene un mes de antigüedad no es parámetro para fijar un precio ni parámetro para calcular los costos. Los costos los debemos calcular en función de lo que nos cuesta mantener nuestro capital. Bien, hay precios publicados en boletines. Yo puedo entrar tranquilamente en la página de la empresa que ustedes quieran o entro en Mercado Libre de última. Mercado Libre y busco el producto que necesito comprar para llevar a cabo mi trabajo, para producir mi producto. Y Mercado Libre me va a decir a cuánto me venden el producto, si es que no tengo ninguna otra referencia. Lo que yo digo es, cuidado, que no tenga una nueva factura del proveedor no quiere decir que no puedo calcular cuánto me cuesta mantener el capital. Hay, bueno, precios en mercados internacionales, pero ya es un poco más sofisticado que la necesidad que tenemos nosotros. Adriana, yo no veo de acá las manitos levantadas si hubiera alguna, así que por favor avísame. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Yo no veo ninguna mano levantada. Ok, gracias.
A ver, alguien en el chat está preguntando algo. Dice, ¿Cómo saber cada... ¿Lees el chat vos o no? Sí, ahora estoy leyendo el chat, lo estoy Ah. abriendo. Dice, ¿cómo saber cada cuánto debo actualizar los precios de producto? Y ahora, Y Paola, ¿querías Sí. preguntar algo o ya lo Sí, sacaste? pero déjame Lo que un hizo uno minutito. que estaba perfecto. No, déjame un minutito que le contesto a Graciela, que dice, ¿cómo saber cada cuánto debo actualizar los precios del producto? No es saber cada cuánto, es permanentemente. Cuando voy a vender un producto, tengo que analizar la reposición. Alguien me dice, ¿lo tengo que hacer todos los días? No, tampoco todos los días, pero nosotros sabemos que en nuestro contexto hiperinflacionario las cosas cambian a cada rato y muchos de ustedes eran muy jóvenes o quizás no habían nacido cuando acá vivimos las hiperinflaciones. Y las hiperinflaciones hacían que uno calcule precios hasta 2 veces por día. Quizás no digo tanto, pero como recomendación yo les diría que cada 15 días habría que tenerlo en cuenta. A ver, acá hay otra pregunta de Fernanda. Dice, en Mercado Libre muchas veces hay productos similares en venta a precio debajo de mi costo. ¿Cómo competir con eso? La pregunta acá sería, ¿por qué alguien puede vender a costo más bajo que el mío? A lo mejor yo tengo mal calculados mis costos en base a los cuales tomé la decisión de precio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar mi cálculo de costos para saber si puedo poner un precio con el cual competir con los productos que figuran en Mercado Libre, ¿sí? O a lo mejor analizar mi margen de rentabilidad. Mi margen de rentabilidad me permite bajar mi precio de venta, porque miren, nosotros nos tenemos que manejar con 2 elementos, que son los que estamos tratando en esta charla, el precio y el costo. Si no puedo recuperar por precio, tengo que trabajar en los costos. La pregunta es, ¿tengo adecuadamente analizado los costos? Que es lo que vamos a ir viendo en lo siguiente de la charla. Alguien me pregunta, para insumos complejos, ¿cómo puedo actualizar una factura de proveedor antigua? Inflación esperada, dólar. La pregunta acá sería, por más que la factura del proveedor sea antigua, ¿puedo acceder a ver precios nuevos? Porque hay muchos proveedores que publican sus precios permanentemente, ¿sí? Entonces, lo que yo debería hacer es entrar en la página del proveedor y buscar los precios lo más actualizados posible, analizar a cuándo están fijados esos precios. Como alternativa, la inflación es una alternativa entre el momento de la factura original y el momento en el que estoy analizando, y la inflación esperada es una herramienta también a tener en cuenta. ¿En qué sentido? La inflación del mes de mayo, vamos a suponer que estábamos parados en abril. En abril ya sabíamos, a fin de abril, que la inflación del mes de mayo va a estar alrededor del 10%. Entonces, una herramienta es analizar qué es lo que dice el mercado de la inflación esperada para el mes siguiente y ahí calcular. No le vamos a errar por demasiado, eso seguro, porque yo lo que les decía es que en estos contextos tan inflacionarios no tenemos forma de hacer algo exacto, entonces tenemos que hacer lo mejor, no lo excelente. La inflación, el dólar depende. ¿Qué dólar? El oficial está subiendo todos los meses por debajo de la inflación. El paralelo se mueve de asaltos. ¿En qué momento lo tomo? El contado con liquidación. Tenemos 40 tipos de cambio distintos para el dólar. ¿A cuál nos referimos? Por lo tanto, el dólar, dadas las circunstancias micro y macroeconómicas en las que estamos viviendo, el gobierno no va a realizar una devaluación fuerte de acá hasta las elecciones, seguramente. Entonces, si yo sé que el dólar se está actualizando por debajo de la inflación,
no hay en este momento y por los próximos 2 o 3 meses la incertidumbre de que si va a haber un salto del dólar o no. Por lo tanto, criterios, nuevos precios de listas actualizadas, se le puede pedir al proveedor una lista actualizada, o la inflación fundamentalmente que hubo desde la última compra hasta el momento en que pienso que voy a convertir en dinero eso que compré. ¿Está claro? Tenemos que analizar, hay algo que, bueno, en esta charla no nos va a dar el tiempo. Si les interesa, yo les puedo pasar el link de una charla que di la semana pasada sobre optimización del capital de trabajo, donde algunos de estos temas están explicados. Sigamos. A ver. Para insumos complejos dijimos, no actualizaron los precios. De nuevo, la inflación estimada es una buena alternativa teniendo en cuenta la inflación real desde el momento en que compré esa mercadería. Pero seguramente que las listas de precios van a estar actualizadas. Podemos ir aumentando de 8 a 10% por mes y yo te diría que más del 10%, yo no creo que baje mucho del 10% la inflación en los meses que quedan. Creo inclusive que va a ser un poco más. Pero así como yo te digo esto, alguien puede decir, no, va a ser menos. Después depende a quién le cree uno. Este mes va a ser el 10, el mes que viene no creo que baje. Es más, no sé si no va a subir más del 10. Entonces, si me preguntan a mí sin intención de dar un consejo, yo creo que el 10% es la base. Al precio de costo, al costo, ¿qué porcentaje es el más conveniente aplicado? Está cubierto de posibles aumentos de futuras compras de reposición. No hay una alternativa que digas cuál es qué porcentaje es el más conveniente. Primero, yo lo que les voy a pedir, si podemos avanzar un poquito, porque seguramente hay algunas preguntas que se van a contestar con lo que veamos en adelante, ¿sí? Y después vuelvo al chat, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿No? ¿Sigo contestando las preguntas del chat? Bueno. No, continúa, por favor. Bueno, ok, entonces continúo y creo que varias cosas de estas se van a responder, pero después vuelvo al chat, ¿sí? No es que voy a dejar respuestas, preguntas inconclusas sin responder. Permítanme seguir un poquito adelante. Entonces, ¿cuáles son los gastos y los costos que voy a comenzar por analizar? ¿Sí? Yo sé que tengo dos tipos fundamentales, variables y fijos. ¿Por qué es importante el análisis? El variable, ¿sí? Aquellos que varían de acuerdo al volumen de producción, son aquellos que no puedo evitar, solamente puedo trabajar sobre el precio. ¿Por qué? Porque si yo estoy fabricando escritorios y cada escritorio tiene 2 metros, no sé, cúbicos, cuadrados o lo que sea de madera, el escritorio va a tener esos metros cuadrados o cúbicos de madera. Eso no lo puedo evitar. Si cada escritorio me lleva 1 metro de madera, 10 escritorios son 10 metros de madera. No hay forma de cambiar esa racionalidad. Hablamos de agua, luz y gas, que es acá donde tenemos algunos de los problemas. ¿Por qué? ¿Cómo aplico los gastos de agua, luz y gas? Pero básicamente cuando no tengo un lugar destinado especialmente para mi emprendimiento. ¿A qué me refiero? Mucha gente consulta sobre cómo aplicar, yo les mencionaba antes, gastos de luz, agua o gas. Si yo estoy
trabajando en un ámbito independiente, o sea, no estoy trabajando en mi casa, tengo una fábrica, por ejemplo, no tengo mayores inconvenientes. El problema es cuando está dentro todo de la factura que, por ejemplo, puedo recibir en mi casa. Algo que se puede hacer, no digo que sea fácil, pero que se puede hacer, es analizar, ¿sí?, cuánto de más estoy pagando de luz o de gas porque tengo ese emprendimiento. Si estoy en otro lugar, como les decía, no hay problema. La boleta de luz directamente al gasto del emprendimiento, el agua o el gas. La logística, ¿por qué es variable? Porque varía en función de los pedidos que estoy despachando. Una pregunta acá que nos podemos hacer es, por ejemplo, ¿estoy despachando todos los días? Y si consolido 2 días o 3 días de despachos en uno solo para ahorrar plata en logística, ¿por qué? Porque existe en logística lo que se llama el aforo mínimo. Si yo quiero mandar una cajita de algo, muy probablemente el transporte me va a cobrar un monto determinado mínimo. A lo mejor por 3 cajas me cobra lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿estoy analizando adecuadamente la logística? Bueno, la logística es un lugar donde se va mucha plata y mucha gente también deja de tener en cuenta, por ejemplo, que hace repartos con su propio auto. Entonces no lo toma dentro del costo. Dice, no, porque yo voy con mi auto, yo voy con mi moto. ¿Sí? Ese valor también se puede estimar y tomarlo dentro de los costos, porque si no, estoy considerando costos que no tendría si no entrego y los estoy considerando como que no son parte del emprendimiento. Las comisiones de venta es un típico caso bastante simple dentro de todo de analizar. Yo un poco la cara que veo a veces de los emprendedores cuando les pregunto, ¿estás tomando tu sueldo? Y no hablo del sueldo únicamente como sueldo en relación de dependencia. Lo que digo es, ¿estás cargando tu propio esfuerzo al costo de producción? La respuesta en la mayoría de las oportunidades es no, y la otra respuesta es no porque no sé cómo. Y lo que nosotros hacemos tiene valor, y es un valor que hay que agregarlo al costo de producción, al costo del emprendimiento. ¿Cómo? Acá hay una planilla como para analizar en cuanto a mano de obra cómo voy cargando los gastos. Pero lo que yo quiero mencionarles es que la primera regla a tener en cuenta para analizar el costo de nuestro propio trabajo, cuando no tengo otro parámetro, es decir, si yo contratara a alguien para que lo haga, ¿cuánto me cobraría? Ese es el primer parámetro para analizar cuánto vale mi trabajo. Porque si no, lo que estoy analizando, lo que puede llegar a pasar es que al no tener ese costo cargado en el precio de en mi producto, cuando establezca el precio voy a fijar un porcentaje sobre un costo que es inferior al real. Entonces, la pregunta, insisto, si alguien ajeno, un tercero, hiciera mi trabajo, ¿cuánto me cobraría? Esa es la primera pregunta que nos hacemos para saber cómo cargar el precio, cómo cargar al costo el valor de nuestro trabajo. Bien, ¿qué pasa con los costos y los gastos fijos? La cuota del monotributo, yo produzca 10 o 100, no cambia. La cuota de internet no cambia. La cuota, lo que me cobra el contador, no cambia. Entonces, por eso hablamos de
costos y gastos fijos, los salarios, los alquileres, tenemos obviamente que tenerlo en cuenta a la hora de estimar nuestros costos. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar teniendo en cuenta lo que nosotros estamos pagando en estos conceptos dividido la cantidad producida. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos produciendo, tenemos que todos estos gastos, incurrimos en todos estos gastos deberían estar reflejados en el costo de los productos. Porque de nuevo, el riesgo que corremos es que al no estar considerando todos los costos, el problema que vamos a tener es que vamos a fijar nuestros precios en base a una rentabilidad estimada que no es tal. Y después la pregunta que viene, que la que me hace mucho es, ¿por qué vendo y no gano? Bueno, vendo y no gano, entre otras cosas, porque fijo mal el precio, ya que tengo mal calculados los costos, o tengo los costos calculados en defecto. Entonces, y aparte fíjense lo siguiente, mientras más produzco con los mismos costos fijos, entre más productos distribuyo ese costo. Por lo tanto, aumentar la productividad es una de las mejores formas de bajar los costos por unidad y fijar adecuadamente el precio. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Los tengo o no los tengo? ¿Sí? Sí, todo bien. Buenísimo. Sí, entonces, ¿se entiende el concepto? Si yo alquilo un local para producir 10, el costo del alquiler de ese local lo voy a terminar distribuyendo entre 10. Ahora, si produzco 100 con el mismo local, ese costo por unidad va a ser menor. Con lo cual, eso me permite tener una ventaja competitiva basado en que, al tener costos más bajos, mi precio para salir a competir también va a ser más bajo o podría ser más bajo. Porque como vamos a ver, una de las claves del precio es ver cuál es el precio de mi competencia. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo de los gastos fijos y lo que tenemos que hacer no tiene más misterio, ¿sí?, que anotar en una planilla cuáles son. Y fíjense lo siguiente, un gasto que a la gente se le olvida bastante de considerar son las comisiones bancarias. Y si ustedes van a la resolución por la cual se establecen cuáles son las comisiones que pueden cobrar los bancos, esa resolución tiene 10 páginas. O sea que mi pregunta acá sería, ¿cuántos de ustedes revisan el extracto bancario para ver qué es lo que el banco les está cobrando? Yo lo reviso todos los días cuando hago la caja. Bien. ¿Cuántos más? Lo reviso, sí. Me están matando con ingresos brutos. Porque Eso iba a estás en decir, el mercado. SICREV. ¿Por la retención o por el SICREV? La segunda pregunta es, ¿está bien que te descuenten? ¿Tenés certificado de no retención? ¿Estás incluido en el SICREV? Esos son análisis que también podemos llegar a hacer. Porque a veces hay gente que le descuentan por SICREV y resulta que no se lo tendrían que descontar. ¿Cuántos de ustedes están seguros que lo que les descuentan corresponde? No, voy a chequearlo. Creo que no, que es lo que corresponde. Lo que pasa es que hay veces te anticipan o te cobran un anticipo que después lo deducís cuando haces la declaración. Entonces, cuando te atrasás, Claro, tengo que chequear eso. Que no claro. me esté El tema es más, no prestemos plata gratis al Estado. tal cual. Sí, Pero sí. fíjense que los ítems que estamos viendo acá
¿sí? En definitiva, es sentarnos y analizar qué gastos tenemos. En este caso, los gastos fijos por mes. Bien. Dijimos que calcular costos y mantenerlos actualizados es una tarea importante. Fundamental, los precios, analizar el precio sin IVA, a menos que seamos monotributistas, pero monotributista, el IVA es parte del precio. No me voy a meter en el tema de impuestos porque hay gente que sabe mucho más que yo, no me voy a meter. Lo que sí, tengo que incorporar el salario del emprendedor aunque no esté cobrando. Una cosa es ser el dueño del emprendimiento y otra cosa es ser la persona que está aportando horas de trabajo al emprendimiento. Cuando hablamos de salario, acá depende. ¿Por qué? Porque puede ser que yo le esté pidiendo a otro monotributista que trabaje. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, la persona está, ¿cuánto le costaría que un tercero haga este trabajo? La pregunta es, ¿será doña María que vive a la vuelta de mi casa y es jubilada y quiere ganarse unos pesos o tengo que tomar un empleado en relación de dependencia? El empleado en relación de dependencia hay que calcularle también las cargas sociales. ¿Qué otro concepto tenemos en el cálculo de los costos? ¿Sí? Incorporar pérdidas y descartes. ¿Calculamos el costo de los descartes o el costo de lo que nos sobra de producción? Por ejemplo, estamos fabricando, no sé, suelas de cuero y resulta que la suela vamos cortando y hay pedacitos que sobran de las planchas de cuero que no hacemos nada con ellos. ¿Calculamos ese costo? Yo fabrico indumentaria y sí, tengo calculado ese costo. Perfecto. ¿Y el resto? Sí, sí, también. Ok. El tema es que el descarte, la pérdida, tiene también que ser considerado dentro del costo, sobre todo para bueno, aquellos que estén pensando en este momento cómo es que lo manejan. Pero esto, Gustavo, sería solo un producto, porque en servicio, ¿en dónde estaría? En servicio, bien. ¿Cómo calculas el costo de tu servicio? Calculo sobre las personas que tienen que trabajar sobre ese servicio. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo, discúlpame. En el caso mío es un servicio de educación, entonces hay consultoras que brindan ese servicio. Ok. ¿Les pagás a monotributistas? No, facturación, porque no es continuo. No, ahí no tenés pérdida, a menos que en tu servicio también proveas algún tipo de elemento. Ah, perfecto. No sé, alguien, no Sí. sé, alguien, por ejemplo, voy a decir una tontería, solamente para ver si puedo hacer un ejemplo claro. Vamos a suponer que alguien prepara eventos infantiles y dentro de los eventos infantiles hay globos y de cada 100 globos que inflas, 10 se te rompen y tenés que inflar 10 más. ¿Tenés el costo incluido de los 10 que se te rompen? Sería un poco Está bien. el sentido. Bien. Pero sí, las pérdidas, los descartes, hay que calcularlos y hay que cargarlos a los costos. No sé, estoy haciendo una torta porque vendo tortas y resulta que se me quema una. ¿Qué hago con el costo de esa torta? Lo que tengo, no puedo subir el precio de la torta que esté buena, pero cuando calcule mis costos, tengo que tener en cuenta que esa pérdida me va a restar de mi utilidad. Bien.
cuáles son los verdaderos costos de mi emprendimiento. Vamos a analizar ahora cómo pongo un precio a mi producto y a cuánto tengo que vender para ser competitivo. Primero, quiero mencionar algo. Fíjense, el primer análisis que hacemos es cuánto es mi ingreso por venta y cuánto es el costo variable, es decir, esos 2 metros de madera que utilizo para fabricar mis escritorios. ¿Sí? ¿Por qué analizo esto? Porque en base a la diferencia entre el ingreso por venta y el costo variable de ese ingreso, de esa venta, voy a determinar cuánto debo vender para cubrir mis costos fijos. Por eso es tan importante tener separados e identificados los costos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo 3.000 pesos de costos fijos, ¿cuántas unidades tengo que vender para cubrirlos? 100 para llegar al punto de equilibrio. 100, exactamente. Ahora, quiere decir que si yo vendo menos de 100 productos, voy a perder plata. Entonces, si vendo más de 100 productos, voy a ganar plata, porque tengo 3.000 pesos de costos fijos, 30 pesos unitarios de margen de contribución. Esto es lo que se llama, lo que se conoce como punto de equilibrio. La idea es, ¿sí? Si yo quiero saber si estoy ganando o perdiendo, lo primero que tengo que hacer es esta comparación. Identifico cuáles son mis costos variables, identifico mis costos fijos, costos y gastos, y ahí analizo que, dado que me quedan 30 pesos de cada unidad y tengo una X cantidad de pesos de costo fijo, para no perder plata, tengo que alcanzar mi punto de equilibrio. Es decir, yo dije, tengo 3.000 pesos de costos fijos. Quiere decir que vendiendo 100 unidades, este margen va a valer 3.000 pesos y es lo que voy a usar para cubrir mis costos fijos. Quiere decir que la primera relación que tengo que analizar, ¿sí?, es saber cuánto debería vender para no perder plata. Yo sé que en algunas escalas de negocio es muy difícil de determinar, pero lo primero que tengo que analizar en definitiva es esto. Sacando lo que no puedo evitar, que son los costos variables, ¿sí?, ¿cuánto me queda para hacer frente a mis costos fijos? Que son aquellos que no puedo mover, porque un alquiler lo tengo que pagar, la limpieza la tengo que pagar, los gastos así fijos en general que habíamos mencionado antes los tengo que pagar. Entonces, mi primer análisis para saber si gano o pierdo es este. ¿Tiene que ser sofisticado? No, porque hay muchas veces emprendimientos por ahí de una magnitud que no amerita tanta sofisticación, pero por lo menos tengo que conocer porque ¿cómo defino si mi precio está bien o mal? Si yo tengo la posibilidad solamente de vender 50 unidades porque fabrico no más de 50 unidades y estos son los valores y tengo 3.000 pesos de costo fijo, ya estoy perdiendo porque 30 por 50 es 1.500. Entonces, no cubro los costos fijos. Entonces, acá tengo el primer parámetro. Segundo, ¿cómo fijo el precio? Y acá me encuentro muchas veces con emprendedores que, por ejemplo, me dicen, bueno, yo calculo los costos, que tampoco sé si están bien calculados, y eso lo multiplico por 1,5. Me pasó hace un tiempo, una persona había comprado el fondo de comercio de una librería. Cuando le pregunté, ¿y el 1,5 está bien o está mal?, me dijo, no sé. La pregunta fue, ¿y por qué
lo hiciste? Porque el dueño anterior lo hacía así. ¿Está bien o está mal? No sabía. Porque cuando vamos a fijar un precio, el precio lo fijamos después de hacer todo este análisis y fundamentalmente comparándolo con el precio de nuestros competidores. Porque si no, la pregunta es, ¿por qué un competidor me debería comprar a mí y no comprarle a otro? Perdón, ¿por qué un cliente me debería comprar a mí y no comprarle a mi competidor? Por varios motivos. Puede ser por el precio, puede ser por lo que llamamos propuesta de valor. La pregunta es, cuando yo analizo el precio, ¿tengo en cuenta el precio de mi competidor? Esta persona de la librería, yo le pregunté, le digo, ¿dónde hay otra librería? Me dice a 3 cuadras. ¿Tu librería está al lado de un colegio? No. La otra, sí. Primer punto para tener en cuenta para los precios. Si mi competidor tiene un mercado, no digo cautivo, pero casi, sus precios quizás vayan a ser más altos que los míos. La pregunta es, a igualdad de precio, no camino 3 cuadras para comprar lo mismo, lo compro en el mismo lugar donde estoy. Entonces, ¿cómo voy a fijar mi precio? ¿Sí? Esto es la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no es cierto? ¿El número que me da es lógico o no es lógico? ¿Cómo establezco el precio? El precio lo puedo establecer estratégicamente o simplemente puedo hacer una relación costo más porcentaje de utilidad. ¿Qué quiero decir estratégicamente? Yo puedo fijar un precio con un margen de rentabilidad bajo porque mi decisión estratégica es, ¿gano poco vendiendo muchas unidades o trato de ganar mucho vendiendo pocas unidades? Es decir, gano poco por unidad pero vendo mucho, o gano mucho por unidad pero vendo poco. Y ahí ya es una decisión estratégica, pero que siempre tiene que tener en cuenta cuál es el número mínimo que puedo vender para hacerle frente a mis gastos fijos. ¿Se entiende? Preguntas. ¿Sí? No veo todas las caras, no puedo saber si hay desesperación. Si yo bajo, yo sé que si yo bajo la ganancia, ¿cómo calculo la ganancia para que digamos, calculo el costo más bajo? Gano menos que mi librería que está al lado del colegio, pero ¿cómo calculo hasta dónde esa ganancia me sirve? Porque si trabajo por nada, ¿cómo lo calculo? Hasta que analices cuáles son los costos fijos que tenés que cubrir y el volumen de ventas. El problema es cuando hay multiproductos. Cuando hay multiproductos tenemos que hacer un análisis que se llama un análisis de Pareto, u 80-20, que por lo menos selecciono los principales productos que representan la mayor parte de mi venta y lo analizo sobre ese inventario. ¿Sí? Porque si yo estoy en una librería, vamos a suponer una librería, volviendo al tema de la librería, una librería grande tiene 10.000 artículos distintos, tiene marcador verde grueso, finito, marcador rojo, grueso, finito, goma de borrar lápiz, goma de borrar tinta y lápiz, y así nos llenamos de 10.000 productos. Ahora, si con 50 productos hago el 80% de la venta y me concentro en esa parte, yendo al caso que no fuera tan sofisticado, lo que tengo que analizar es primero que nada tengo que analizar mis costos fijos. ¿Sí? Porque sin eso no puedo determinar cuál es el punto de equilibrio, o sea, cuánto es lo mínimo que debería vender. Esta señora lo que hacía era ponerle el mismo margen a todo, con lo cual es mucho más fácil. ¿Sí? Todo tenía el mismo margen de utilidad, pero a veces nos encontramos que hay productos donde por una cuestión estratégica a lo mejor queremos sacar a un competidor del mercado, entonces bajamos el precio o damos una oferta. ¿Sí? Entonces se complica. A ver,
en nuestra escala de negocios quizás no es tan frecuente. A nivel de escala de empresa de envergadura es mucho más frecuente. Lo que pasa es que hay otra espalda financiera, ¿verdad? Entonces hay cosas que a veces se pueden hacer y a veces no. Perfecto, pero en el caso de esta mujer de la librería, vuelvo al Sí. caso como para aprender el concepto. Sí. Como tiene multirrubros, multiproductos, yo sacaría el costo de todo lo que tengo y trato de llegar a fin de mes, cubrir ese costo y ahí sumo la ganancia sin meterme en esos 10.000 productos. Es un general que se hace ahí, ¿no? Claro. Por eso yo Perfecto. te decía recién que Bien. era más fácil porque esta señora todo le cargaba lo mismo. Entonces está bien ella, lo que ella hacía. ella se podía manejar en base a monto de ventas, no a unidades vendidas, porque Perfecto. todo tenía el mismo margen. Entonces ella sabía que si vendía, por ejemplo, 300.000 pesos, le quedaban 50.000 y no tenía que hacer el análisis de distintos productos, porque todo tenía el mismo margen. Cuando tenemos distintos márgenes, tenemos que hacer un ponderado. Por eso yo le decía al comienzo, no estamos trabajando sobre valores exactos, estamos tratando de llegar a una solución mejor. No es la óptima es muy difícil. Entonces, si no tenemos todos los recursos para una solución óptima, les estoy dando herramientas como para una solución, digamos, buena, que quizás no es la Perfecto. óptima. Ahora entendí, perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, ya acá veo 39 preguntas. Ahora vamos a ir avanzando. Este es un gráfico simplemente para que vean cómo funcionan los gastos fijos, los gastos variables. No pretendo que lo incorporen, simplemente es dónde está el punto de equilibrio. El punto de equilibrio está donde mis costos igualan a mis ventas. ¿Sí? A la derecha, si vendo más que el punto de equilibrio, que era este que yo les mencioné antes, que les mencioné acá, si vendo más que mi punto de equilibrio, gano. Si vendo menos, pierdo. No quiero complicarles mucho la vida con esto, simplemente para que vean que probamos acá que si calculo mi punto de equilibrio y vendo más, gano plata. No puedo vender por debajo de mi punto de equilibrio. Y mi punto de equilibrio, ¿por qué está dado? Está dado por esa diferencia entre precio de venta y costo variable versus mis costos fijos, para determinar cuál es la cantidad de unidades que tengo que vender. Yo sé que es mucho para incorporar en 1 hora y media, pero hacémoslo como podemos. Bien. Vamos a analizar la proyección Otro día financiera. podemos dar parte 2. Me parece que sería interesante, ¿no? Porque es preferible poco y bueno y que se entienda, y después hacemos una segunda parte. Exacto, con mucho gusto. Una de las cosas de las que soy bastante fanático, ¿sí?, es del tema de la proyección del flujo de fondos. ¿Por qué? Porque el flujo de fondos me va a permitir saber cuánto y cuándo voy a cobrar, cuánto y cuándo voy a pagar. Esto es algo que seguramente en un taller próximo vamos a poder ver con un poco más de detenimiento, o esto es lo que yo les decía que había en una charla que di el jueves pasado. Estoy tratando este tema en específico, por si a alguien le interesa, le puedo conseguir el link. Está en YouTube. Sí, sí, directamente en YouTube, y ponen mi nombre y apellido y les va a aparecer seguramente la charla esa dada sobre este tema en específico. ¿Sí? Esto sería una situación ideal. ¿Sí? Casca nos da 3 millones de pesos, nos ganamos los 3 millones de pesos y listo, tenemos resuelto la mayoría de los problemas. Pero no es tan simple la cosa. ¿Para qué nos sirve analizar el flujo de caja?
¿sí? Básicamente, a ver, ¿quién de nosotros no estima los gastos de su casa para el mes? Llega el día 1 de mes o el día 30 del mes anterior. Dice, ¿quién no dice, bueno, este mes tengo que pagar tanto de luz, tanto de gas, tengo que pagar la patente del auto, tengo que pagar, etcétera, etcétera? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si nos podemos ir de vacaciones? Cuéntenme, ¿cómo hacen para saber si se pueden ir de vacaciones? Optimizando los recursos y viendo los gastos variables que podemos ir modificando mes a mes. Bien, pero muy académico. Vamos a hacerlo más terrenal. ¿Sí? Lo aplico. Es simple. Es decir, yo lo que digo es, ¿cuánto tengo que ahorrar cada mes para irme de vacaciones a donde quiero? ¿Y qué hago? Proyecto mi flujo de caja. Digo, esto es mi ingreso o lo que yo estimo. Estos son mis gastos. ¿Qué hago con lo que me sobra para que no se me desvalorice? Compro dólares, pongo un plazo fijo, lo que sea. Y en base a esas proyecciones es como voy determinando si me puedo ir de vacaciones o no. A lo mejor llega el momento y yo me pensaba ir a Nueva York y me voy a Mar del Plata. Perfecto. Pero lo que hice fue una estimación de mi propio flujo de caja para saber qué es lo que puedo llegar a hacer. ¿Cómo lo hago? Analizando en base a la fecha de ingreso y de egreso de los fondos, determinando cuáles son los excesos o faltantes que puedo tener a lo largo del tiempo. Tiene un poco de lotería en esta época tan inflacionaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además la inflación suele terminar en recesión. Entonces yo no sé si mis ingresos estimados van a ser los que quisiera, con lo cual tengo que aplicar algún criterio de realidad. ¿Sí? Yo soy bastante conservador en este tema, no me gustan las sorpresas. Entonces, ¿para qué sirve analizar el flujo de caja? Para saber en qué época se vende más mi producto y cuánto, lo que llamamos análisis de estacionalidad. Obviamente, una heladería va a vender más en verano que en invierno. ¿Quiénes son los que compran y cuánto compran? ¿Cuánto puedo aumentar los precios? ¿Cuándo aumento los precios? ¿Cuándo hago promociones? A lo mejor veo que mis ventas no están resultando como yo pensaba, entonces hago una promoción que tiene un costo, pero por lo menos me permite mantener la cabeza arriba del agua. No siempre puedo ganar todo lo que quiero. ¿Cuándo invierto? Cuando estimo que voy a tener excedentes. ¿Cuándo me tomo vacaciones? Esto que hablábamos, ¿cuándo voy a tener plata en definitiva? ¿Y cuándo me va a faltar? ¿Alguien tiene la respuesta exacta? No. No sé si es exacta, pero yo independientemente de los ingresos que tenga, separo mes a mes un 20% de los ingresos. Sea mucho, sea poco, sea bajo, sea alto, un 20% se separa no sé, para distracción, para vacaciones. Me parece bárbaro. El tema es que hay que generarlo. La pregunta es, en el emprendimiento, si bien ocurre, pero es difícil el factor, digamos, no estar cubierto de posibles sorpresas, porque yo puedo tener la intención de ahorrar un 20% todos los meses, pero si no tengo para pagar los sueldos, se me va el ahorro. Entonces, la pregunta acá es ideal, lo que vos decís es ideal, pero en el mundo no ideal en el que estamos, desde el punto de vista del emprendimiento, la pregunta es, ¿voy a tener plata para pagar la proyección financiera? Hay mucho ruido, ¿no? ¿O retumba lo que digo? ¿Me escuchan bien? Sí, Poli, tenías el micrófono abierto. Ok. Una de las herramientas con las que contamos para poder analizar también nuestros precios es el tema de la planificación financiera. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra planificación determinamos que hay momentos de faltante, podemos tomar medidas a tiempo
y no esperar que el problema se nos presente. Una de las cosas, algo de lo que yo veo en los emprendedores, que ocurre mucho, es la resolución de problemas en el día a día. ¿Sí? Y cuando me falta plata en el día a día, ¿qué es lo que pasa? Tengo que salir a vender un cheque en la cueva, ¿verdad? ¿Todos conocen el concepto de la cueva? Tengo que buscar a alguien que me compre un cheque. Y ese alguien que me compre un cheque hoy me debe estar cobrando por lo menos un 25% adelantado. Mi pregunta es, ¿sí? ¿Es conveniente esperar hasta que se presente esa situación o puedo trabajar con algún tipo de proyección financiera? Casera, no hace falta una proyección académica. Entonces, ¿cómo voy a medir y mejorar mis resultados? Tengo distintas alternativas. El problema que tenemos, por ejemplo, producir y vender más. Bien, si yo produzco más, bajo mis costos fijos por unidad. Ahí tengo una forma de mejorar mi utilidad. Subir el precio sería un mundo ideal, pero la primera pregunta que hago es, ¿mi competidor qué hizo? Entonces, no siempre subir el precio está al alcance de la mano. Bajar mis costos, sí, muchas veces está al alcance de mis manos, en tanto y en cuanto los tenga adecuadamente determinados. ¿Qué preguntas me hago? ¿Puedo producir y vender más? ¿Sí? ¿Puedo conseguir mejores precios de mis proveedores? Hay un poco de, muchas veces, hay un poco de conformismo con el tema de los proveedores. Bueno, pero le compro siempre. Y le compro siempre no quiere decir que le estoy comprando el del mejor precio. La pregunta que nos hacemos es, ¿estoy buscando mejores precios en otros proveedores? ¿O estoy conformándome no, porque mi proveedor es de confianza? Hay una tendencia, ¿sí? al conformismo muchas veces. Yo le pregunto a veces a los emprendedores, le digo, ¿quién es tu proveedor? Fulano. ¿Averiguaste otro? No. ¿Por qué? Porque me hace años que trabajo con él. Sí, está bien, pero ¿y si conseguís un mejor precio? Dijimos conseguir mejores precios, mejores proveedores. ¿El mercado acepta una subida de precio? ¿Voy a seguir siendo competitivo? Y antes de terminar con esta parte y pasar a las preguntas, les quiero contar la historia de un emprendedor, lo que no quiere decir que se tengan que sentir identificados, pero ¿sí? Un emprendedor del rubro de la construcción me llama un día y me dice, estoy perdiendo plata. Y lo peor es que no sé en dónde se me va. Hago cotizaciones porque vieron que en el mercado de la construcción se trabaja mucho con cotizaciones de obra, ¿verdad? Entonces me dice, yo cotizo, gano, y después resulta que estoy perdiendo plata, tengo los límites de crédito al máximo, pago un montón de plata de intereses y no sé por qué, porque estoy facturando bien. Primera pregunta que le hice es, ¿cuáles son tus costos fijos? Costo fijo, bueno, los salarios, esto, lo otro, aquello, bueno, fenómeno. Trae una lista de aquellos a los que le pagás salarios. Trae la lista, los primeros 6 con mayores salarios eran todos parientes. Segunda pregunta, este pariente tuyo que gana tanto, ¿para qué está? Bueno, lo que pasa es que como es un primo, para no tener problemas familiares y no tenía trabajo. Y así con los 6. La otra pregunta que le hice fue, tenés 4 hijos, ¿sí? ¿Querés quebrar y no poder darle de comer a tus hijos para mantener a tus parientes? Obviamente que la respuesta fue no. Entonces, si estos son gastos fijos evitables, ¿por qué no los evitas si no te agregan valor? A las 2 semanas me llama
y me cuenta que había echado a todos los parientes, con lo cual había bajado los gastos fijos a la mitad y empezaba a ganar plata, en serio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que eliminó, o sea, eliminó dos cosas. Primero, los compromisos emocionales, que muchas veces nos tiran la rentabilidad para abajo. Y lo otro que eliminó fue tareas y actividades que no agregaban valor, que solamente lo consumían. Si nosotros no analizamos los gastos fijos y operamos sobre los gastos fijos, ¿por qué? Porque era mi tío, porque bajó del barco con mi abuelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Seguramente nuestra rentabilidad va a sufrir bastante. Entonces, mejores proveedores, bajar costos fijos y analizar si el mercado soporta la subida de precios. Y les cuento una sola anécdota más. Una señora me dice un día, tengo un problema. Nadie me dice, nadie me llama para decirme, che, tengo una solución. No, todos me llaman para preguntarme, para decirme, tengo un problema. ¿Sí? Me tendría que haber dedicado al psicoanálisis quizás, porque ¿sí? Tengo un problema. Ok, ¿qué problema tenés? Le digo, me dice, vendo cuñetes. ¿Alguien sabe qué es un cuñete? Yo nunca en mi vida había escuchado hablar de los cuñetes. Y la señora me dice, un cuñete es como un banquito de madera que se le saca la tapa y los chicos pueden poner juguetes ahí, cierran la tapa, se sientan encima. Me dice, como soy artista plástica, yo los decoro y eso agrega valor al cuñete. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente viene, me dice, qué lindo, pero no me lo compran porque es caro, porque consideran que es caro. Me dice la señora, pero no es caro porque soy artista plástica y mi trabajo vale. Conclusión, la gente no va a comprar lo que nosotros queremos venderle, la gente compra lo que quiere comprar. ¿Sí? Que nosotros que pensemos que vale no quiere decir que realmente vale. Esta señora tuvo que vender los puñetes sin hacer ninguna decoración más, porque la decoración para el comprador no agregaba valor. Su propuesta de valor, ¿sí?, no estaba basada en la decoración, estaba basada en la utilidad de ese bien. Conclusión, no consideremos, no creamos que porque a nosotros nos parece, al resto de la gente le parece lo mismo. Por eso, Gustavo, es tan importante hacer el modelo de negocio. Totalmente. Porque en el modelo de negocio es donde vos ves tu propósito, el valor de tu producto, porque obviamente deberían ser divinos esos banquitos decorados, pero por ahí una loca, dos locas le compran ahora en un banquito. Las madres, el cliente, ¿cuál es el cliente objetivo ahí? Apuntado a la madre que quiere el banquito para sacarse los juguetes de encima. Por ahí no le encuentra valor a eso. En cambio, si no tenés hijos, si querés guardar, no sé, cualquier cosa, por ahí le das más valor. Pero tan importante es el modelo de negocio. Claro. Por eso yo le pregunto siempre a la gente, le digo, ¿vos querés ganar plata haciendo X o querés ganar plata? Preguntémonos cuál es el objetivo principal. ¿Sí? Quiero ganar plata. Ok. ¿Haciendo qué? Porque a lo mejor mi negocio no es más el banquito y es vender cucharitas. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a cambiar el foco de mi negocio? ¿O lo que yo quiero es morir con la mía y vender esto aunque me funda? Esa es la cuestión. Es la cuestión. Entonces,
Yo quiero saber si los enloquecí lo suficiente o les di herramientas para que piensen antes de ir a las preguntas. ¿Con cuál se identifican? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Paula. ¿Cómo estás? Yo hago pastelería y Ujú. mi medio es más o menos parecido a lo del banquito, ¿no? Sí, Porque yo hago pastelería y me enfoqué, arranqué haciendo cookies personalizadas, ok. ¿sí? Ujú. Ahora me amplié a hacer pastelería tipo catering, desayunos personalizados, más catering para empresa. Sí. Cuando acaba de preguntar qué es lo que nos gustaría o a qué enfocamos, yo quiero hacer las dos cosas, porque las dos cosas me gustan. O sea, Ok. no quiero perder plata, quiero ganar, pero también ¿Las dos son rentables? ¿Las dos son igualmente rentables? yo creo que más rentable es el catering que las cookies, porque es más, Oh, lleva más tiempo de ok, ahora producción. O sea, una cookie me lleva capaz que 2 horas, 3 horas. es que ahí la pregunta es, ¿estoy usando la ganancia de un lugar para financiar al otro producto que no es tan rentable? No, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo le pongo ganancias que no le ponía lo suficiente. Yo tengo mi esposo que en este momento está escuchando también, y bueno, o sea, él muchas veces es ingeniero y me cuenta las horas que trabajo, me lleva a hacer una cookie, por ejemplo. Entonces, Sí. ahora hace un tiempo atrás ya empezamos como también a tomar en cuenta eso, que quizás al principio no tanto. Sí, perfecto. Ahora, de nuevo, cuando tenemos más de una línea de negocio, la pregunta que nos tenemos que hacer es si una línea está financiando la otra. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que nosotros decimos, uy, qué bien, estoy ganando plata. La pregunta es, ¿podría ganar más? ¿Cómo sé si podría ganar más? Primero, analizar cada línea de negocio. ¿Por qué? Y porque a lo mejor en el total gano plata, pero si una línea la discontinúo, quizás la otra línea es la que está generando plata y la que estoy discontinuando es la que consumía. Entonces, tenemos que ser muy precisos en determinar si hay alguna línea de negocios que está financiando a la otra. Y no quedarnos, porque la pregunta es, de nuevo, quiero ganar 100 pesos, estoy ganando 100 pesos. ¿Podría ganar 200? Sí, perdón. Yo, en mi caso, yo creo que me rentaría más el tema de seguir con el catering y todo eso. Sí. Pero, sí, o sea, esto de las cookies me aporta como un agregado más a esto, porque lo hago personalizado y todo a un catering. Pero te Entonces, verdaderamente te genera valor. La otra pregunta es, si yo utilizara todo ese tiempo y esfuerzo en desarrollar más el catering, ¿me iría mejor o peor? ¿cómo? Ay, disculpe. Si yo utilizo mis recursos y mi esfuerzo en dedicarme al catering, que es más rentable, ¿me iría Sí, mejor o peor que ahora con las cookies? me iría mejor, me parece, Entonces, ¿para qué las cookies? porque me gusta mucho hacerlo. Ah, por eso yo decía recién, ¿quiero ganar plata haciendo esto en particular o quiero ganar plata? Sí, Yo en realidad, o sí, sea, como, no sé, por ejemplo, yo ofrezco los catering con cookies personalizadas también. Me llevan tiempo pero la que demanda, a ver, si no ofrecieras la cookie personalizada, ¿la demanda bajaría? no, pero Entonces, no, Probablemente no, Gustavo. sí. Habla el ingeniero esposo de Paula. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, probablemente no, pero hay que analizarlo, está bien el punto. Por eso, pero de eso se trata. Lo La que sí, pregunta es, sí. No, No, digo, la no, como te pregunta es digo, si agrega Paula, valor.
Claro. Porque fíjate lo siguiente, vos estás agregando un producto que a vos te gusta vender, pero que no define la demanda, por lo tanto, te consume valor en vez de crearlo. Si vos ese esfuerzo, ese tiempo que le dedicás a las cookies, esos recursos, lo utilizás en hacer más eficiente tu negocio de catering, la pregunta es... Ahí está el punto y un poco lo que yo quería, perdóname que te interrumpa, un poco No, por favor. a lo que quería ir, que probablemente sea motivo de otro curso o va más allá del alcance de este curso, pero en el caso de Paula, ella no está dejando de hacer un catering por hacer cookies, por ahora. ¿Por qué? Porque ella trabaja a pedido. Y un punto a donde yo quería ir es justamente cuando vos llegás a un punto en el que, digamos, no, para aceptar más pedidos o para salir a ofrecerte a más empresas, para hacer más catering, sí. Tal vez no tenés la estructura de mano de obra para poder hacerlo, ¿entendés? Porque tiene una sola persona que trabaja con ella y entonces es donde vos tenés que decir, bueno, contrato a otra persona, ¿cómo crezco? Y ahí es donde y bueno, ahí está. Probablemente sea para otra charla, ¿no? Es para otra charla, porque yo ayudo a muchas empresas a crecer. ¿En qué sentido? Vos, a ver, primero, si vos analizás el tiempo y el recurso que te lleva la cookie y decís, esto no lo hago más, ¿cuánto más tiempo podrías dedicarle al negocio de catering? No, sí, probablemente más, pero como te dije yo, en este momento a lo mejor no está dejando de hacer una entrega de catering por hacer la cookie. Claro, pero porque no aumenta la oferta. Y bueno, sí, tenés razón, sí, claro. Exacto, porque perdón que me meta un cachito, pero las cookies vendría a ser el hobby de Paula. Entonces, claro, pero hacemos el hobby después de la hora de trabajo. Sentimentalmente el hobby de Paula es la galletita, entonces compensa lo de catering. Pero yo quiero que ganen plata. Yo quiero que ganen plata. Por eso no te hobbies, digo, por eso estamos acá. El tema es que Paula tiene que en el fondo de su corazón pensar. Mientras ella pueda, continúa con su hobby de las galletitas. Y si se las encargan dentro del catering, ok. Pero claro, pero no puede ofrecer más catering porque no tiene tiempo, porque el tiempo se le consume la cookie. Ese tiempo muerto en las cookies la utiliza para ampliar la comunicación de su emprendimiento de catering, seguramente algún cliente en su momento le va a pedir esas cookies que ella las puede cobrar. Si están posicionadas, las puedes cobrar lo que sea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, buenísimo. Y perdón, o sea, es tal cual así, no, o sea, para mí más que, o sea, me gusta hacerla, me gusta hacer eso, no lo tomo, digamos, como un hobby, pero sí me gusta. Es un cable a tierra, yo te dije hobby como para... Pero no es que es un hobby, que es solo por hobby y que no importa. Vos no estás perdiendo plata con las cookies. No, sí, pero tiene un sentimiento especial hacia las cookies. Perdón, ¿no puede ser como investigación y desarrollo? O sea, que ella esté produciendo producto nuevo a ver si por ahí puede llegar a servirle a futuro. ¿No puede ser como una inversión? ¿Cómo, perdón? ¿No se puede considerar como una inversión I+D, investigación y desarrollo, como gasto? O sea, tendría que cargarlo como costo fijo, costo variable. A ver, vamos a hablar un poquito al margen de los conceptos, del punto de vista práctico. Yo creo, sí, yo les dije al comienzo que no iba a ser una charla de conceptos de autoayuda, ¿no? De hobby, todo eso. Yo lo que hablo es de la optimización de la utilidad. ¿Sí?
cada uno puede hacer lo que más le gusta y lo que le da placer. El tema es si lo que me gusta y me da placer me quita posibilidades de desarrollar un negocio que quizás en el mediano plazo me va a dar más rentabilidad. Estaba muy claro, Gustavo, quedó muy claro. Okay. A eso me refiero. Después cada uno hace lo que más le gusta. Qué sé yo, a mí me gusta leer sobre economía, pero ¿sabés qué? Lo hago cuando no estoy trabajando. Cuando trabajo trato de optimizar mi fuente de ingreso. El mensaje llegó, perfecto. Ok, Gracias. me alegro, porque, insisto, yo sé que suena muy árido, ¿no? Que parece una cosa muy árida, pero de nuevo, la pregunta es esa. ¿Quiero ganar plata o quiero ganar plata haciendo algo que me gusta? Si hago algo que no me gusta, ¿puedo ganar más? O si hago algo que no me gusta tanto, ¿puedo ganar más? Y acá quería ver algunas preguntas porque hay 69 y no creo que lleguemos con todas. ¿Sí? La primer planilla de... perdón, porque hay preguntas desde hace muchas horas. A ver, no puedo abrir una cuenta. Dice, me buscan excusas para no abrir la cuenta. Si es una cuenta corriente tiene más complicaciones, pero es complicado. Reviso todos los días, reviso cuando llega el resumen, todo lo que descuenta el banco son gastos, las retenciones se pueden luego deducir igual que el puesto al cheque, por supuesto, lo maneja el contador. Cuidado porque conozco gente que está manejando el contador, este tipo de cosas, y después yo le tengo que decir que le haga un certificado de no exclusión y yo no me dedico a impuestos. Así que hay que estar un poco encima sobre esto. ¿Qué es reclamator? No sé, alguien puso algo, YouTube, reclamator, no sé. Previsiones por garantías en el costo, sí, es cierto, es un muy buen punto, gracias Adriana, es un punto muy importante. Si doy garantía, tengo que estimar más o menos, porque no podemos hacer algo óptimo, pero podemos hacer algo bueno, que si tenemos un porcentaje de rechazos. Entonces, ¿cuánto nos cuesta dar garantías? En general, se utiliza un 10%. Se carga el costo un 10% en concepto de previsiones por garantía, pero es un estándar, de vuelta, cada uno verá. ¿Qué quiere decir? Separado los costos, sí, sin duda. Sumar costos fijos y variables para luego restar la total de ventas en el mes, con esto el negocio funciona o no. Sí, es una alternativa. Lo que pasa es que los costos fijos, en algunos casos, si nos queda inventario, una parte de los costos fijos nos quedaría cargado al inventario, pero como análisis de negocio lo que propone Gonzalo está muy bien. Proyecto con tiempo, dejando 20% de ganancias, dice María Mercedes, no entendí muy bien. María Mercedes, si todavía estás ahí, ¿qué quisiste decir con dejando 20% de ganancia? Me parece que María Mercedes no está. Sigamos, me sobra dinero. Qué suerte, hay alguien que le sobra dinero. Patricia Meregali. ¿Cómo calculo si mis ingresos son variables? ¿Basado en qué, Tomás, si todavía estás ahí? Acá estoy, yo soy Lucas, no soy Tomás, no sé por qué estoy como... Perdón, acá dice Tomás ¿Cómo te va? Polito. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Contame, ¿cuál es tu inquietud? Mira, yo tengo emprendimiento, yo soy cocinero, hago perniles para eventos. Ay, qué rico. El costo fijo que tengo más que nada es, como vos decís, luz, gas y el monotributo, porque lo hago desde mi casa, cocino en mi casa, el tiempo lo manejo yo, no tengo empleados. Claro, pero vos calculás tu costo, el costo de tu mano de obra. Ese es el tema, ¿no? Porque ¿Cuánto te costó? es muy variable el servicio, porque tengo un catering por ahí para 15 personas, un catering para 150 personas. Claro, pero vos podés calcular en función de horas. Por ejemplo, un cocinero que hace lo que haces vos, ¿cuánto puede ganar en el mes? No importa, X. X, sí, no sé, 150.000, ponele, no sé. Ponele 150.000 pesos. ¿Cuántos perniles haces?
por mes? Y yo estoy haciendo... O mejor dicho, ¿cuántos perniles se podrían hacer por mes? No, con tu no estructura. Mi estructura, puedo hacer, tengo un horno que puedo hacer 16 perniles por día. Ok, o sea que vamos a suponer días hábiles En serían 5 horas de cocción, 5 o 6 horas de cocción. O sea ok, que... pero digamos, serían 320 perniles por mes. 150.000 pesos dividido 320 perniles por mes. Ahí ya tenés un indicador de cuánto deberías cargar por pernil. A ver, repetímelo, que no te Vos seguí. haces 300, vos tenés capacidad para hacer 320 perniles por mes. Sí. Una persona que haga eso serían 150.000 pesos, me decís. No sé, 150, creo, mire, no tengo ni idea. ponele, para tener un estándar, después vos Sí. afinás el número. 150.000 pesos dividido 320 perniles te daría un valor que tendrías que considerar en el costo de cada pernil. Ok. Entonces ahí tenés un valor de cuánto costaría tener una persona que haga los perniles. Perfecto. También que Entonces, eso le toca agregar los gastos de ir a comprar la materia prima. claro, Son el los gastos desgaste que de tu tengo. auto, si lo Exacto. llevas, la Claro. entrega, la Todo lo hago logística de yo. entrega. ¿Sí? Porque vos tenés seguramente gastos de entrega. Sí. Está cubierto dentro del valor que yo ofrezco el servicio. Ok, pero ¿sabés cuánto es? Y depende de la zona. Por eso, entonces tenés que tener un estándar por zona para calcular cuánto te cuesta la distribución. Okay. Si es muy significativo. Si vos entregás 10 perniles con el mismo esfuerzo que entregas uno, lo que te conviene es juntar varios y entregarlos todos juntos. Sí, ideal es, a mí me conviene cuando hago 3 eventos en un fin de semana y no cuando hago un evento. Porque prendo el horno una vez y hago una pata y lo podría hacer en esa hora que prendí, puedo hacer 16 patas al mismo tiempo que hago una. ¿Se entiende? Claro, por eso ahí tenés costos fijos que distribuís entre mayor cantidad. Ahora, ese horno, ¿estás calculando un monto de desgaste del horno? No, ¿cómo de desgaste? Claro, vos tenés un horno. Ese horno en algún momento va a dejar de funcionar. Sí, correcto. Y lo vas a tener que renovar. Sí. No, ese costo no lo tengo. ¿Tenés en cuenta No. un costo de desgaste por el uso del horno? No. Bueno, eso lo tenés que tener en cuenta, porque el día que quieras reponer el horno, sí, va a ser una resulta inversión. que te gastaste toda la guita. Exacto. Entonces tenés que tener en cuenta un monto destinado a la renovación del horno dentro de tus costos. Bien. ¿Sí? Perdón, ¿y cómo se calcula en ese caso, Gustavo, el valor del horno actual dividido en los meses? ¿Cómo sería? Mira, hay varias formas. La forma más común es decir, ¿cuántos años estimo que me va a funcionar el horno? Que me va a servir hasta renovarlo. 4 años. El costo del horno dividido 4 y después dividido 12. Entonces te da un costo de amortización, un costo de desgaste por mes. Como vos tenés 320 perniles que podés fabricar en el mes, lo dividís por la cantidad de perniles y eso te da un costo que te va a permitir, cuando fijes tu precio, de ahí vas a tener una parte que está destinada a la renovación del horno. Bien. Es un estándar, de nuevo, podemos hilvanar mucho más fino, pero digamos no nos da tampoco mucho el tiempo, pero podemos hilvanar. Pero eso que yo estoy diciendo, por eso yo les decía al comienzo, estamos agregando herramientas, no es una clase de costos, estoy dando herramientas para que piensen en sus costos. Y la verdad que la de pensar el costo del horno cuando se vaya a romper nunca lo había tenido en cuenta. Bueno, a partir de mañana. Igual es duradero, hace más de 10 años que uso el mismo horno y sigue andando sin problema. No importa, pero uno trabaja en base a un estándar. Si hace 10 años que trabajás con el mismo horno, mejor, hubieras tenido mucha más plata para la renovación. Bueno, ya tiene 10 años menos el horno. Sí. Bueno, claro. A ver. Mira, esto te sumo algo, Tomás. A mí una vez me enseñaron que si yo tengo empleados, tengo que hasta calcular como gasto la indemnización en caso de que se vaya.
Nunca se hubiese imaginado, pero bueno. Mira, podemos discutirlo un rato. ¿Por qué no Podemos pones discutirlo pantalla un rato general, eso. Gustavo? ¿Perdón? ¿Por qué no pones pantalla general si ya terminaron Sí, tenés razón. y que levanten una manito No, los que pero acá hay quieren muchas hacer preguntas? Acá hay preguntas todavía para, si me permiten que sigo, dice, contexto de inflación es difícil saber hasta dónde el mercado soporta el aumento del precio. Y sí, esa es la clave, ¿sí? No podemos saberlo hasta que lo probamos, porque yo, ¿cómo puedo saber si el mercado me compra a 10 o me compra a 15? Y empiezo por 15. El problema es, y eso pasa mucho, que cuando yo ofrezco a 15 y después no lo puedo vender y lo ofrezco a 10, la pregunta es, entonces antes, ¿sí?, me estabas cobrando de más. Hay que tener cuidado con la imagen en el mercado cuando hacemos esas cosas. Bien, valor agregado se da a solucionar el problema del cliente. La pregunta es, ¿por qué el cliente me compra a mí, no a otro? Esa es la pregunta básica, pero no me voy a meter en temas de marketing porque hay gente mucho más capacitada que lo puede resolver mejor. Dice, nos aumentan los costos, necesitamos aumentar el precio, pero hay un punto donde el mercado no lo soporte. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros tenemos una limitación en base al ingreso, al precio, lo único que nos queda por hacer es trabajar sobre los costos. Y si no, analizar, porque puede haber muchos problemas. A lo mejor lo que podemos hacer es aumentar la escala de producción, ¿sí?, para que los costos por unidad bajen. Y si no, analizar si el mercado, ese producto es rentable o no y dedicarnos a otra cosa. O sea, honestamente, tampoco es cuestión de probar hasta que me funda. Por eso yo les decía, nuestro negocio es ganar plata haciendo algo en particular o ganar plata. Y a lo mejor tenemos que cambiar de negocio. Fíjense, la gente que trabajaba con insumos importados, ¿sí?, y tuvo que cambiar de negocio mucha. ¿Sí? No se puede importar. Traten de conseguir un auto. Hay que cambiar el modelo de negocio. Bajás la calidad a veces para mejorar el precio. Acá hay otra pregunta. ¿Qué es la calidad? ¿Sí? La calidad es lo que el cliente dice que es. Entonces, mientras yo satisfaga la calidad que pide el cliente, ¿sí?, voy a vender. Porque a lo mejor yo tengo un producto de muy alta calidad que genera un costo alto, con lo cual el precio es alto y el cliente no lo quiere. ¿Por qué? Porque el cliente se conforma con menos calidad. Entonces, ¿por qué no analizo primero cuál es el grado de calidad que quieren los clientes antes de determinar cuál es el grado de calidad que yo quiero que quieran? Porque a lo mejor me estoy perdiendo una oportunidad de negocios. A lo mejor estoy produciendo con un costo alto porque quiero un nivel de calidad más alto del que el cliente quiere. Entonces, puedo bajar la calidad para mejorar el precio, como decimos acá, siempre y cuando el cliente siga prefiriendo nuestro producto. A veces nosotros decimos, queremos un producto de excelente calidad. Y a lo mejor el cliente no quiere un producto de excelente calidad, quiere un producto de buena calidad. ¿Por qué? Porque privilegia el precio. Entonces, ¿sabemos si el cliente privilegia el precio o privilegia la calidad? Otro tema para marketing. A ver. Estoy viendo las preguntas que hay acá. ¿Cómo me escribo en la mentoría? Cookies de Paula. Acá está Paula, las cookies. Volvieron Adriana habla sobre las cookies. Dice, las cookies de Paula no son una línea de negocio escalable. Estoy de acuerdo. Depende mucho de la propia habilidad, tiene como techo las horas personales de trabajo. Por eso, a mí me da la impresión que tu negocio escalable es el catering, no la cookie. ¿Sí? Y de eso se trata, de hacer un negocio que pueda escalar. Acá alguien dice concepto de Ikigai. Discúlpenme, mi sofisticación no llega tanto.
lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, aquello en lo que eres bueno es por lo que te pagan. Y a veces aquello en lo que sos bueno no te pagan por eso. O a veces lo que te gusta no es aquello por lo que te pagan. No todo el mundo trabaja en lo que le gusta. Pero Gustavo. entiendo el concepto de Ikigai, sí. Sí, ¿cómo andás? Sí, ¿Qué decís? precisamente eso es lo ideal. Ahí en Google lo pueden ver el gráfico, que son conjunciones. Sí, No, lo conozco, lo conjunción, conozco. Sí. ese es el punto ideal. Bien. Sí, a ver, el concepto, a ver, a mí qué es lo que me preocupa siempre de todo esto. Me preocupa, yo le digo, las frases de sobrecito de azúcar. ¿Sí? ¿Vieron los sobrecitos de azúcar que tienen siempre una frase muy linda al costado, que el mundo es lindo, que la gente es buena, que todos nos queremos? ¿Sí? Todo bárbaro, pero bajémoslo a la tierra. No todo el mundo trabaja de lo que le gusta, no todo el mundo le pagan por lo que le gusta. ¿Sí? Por eso, precisamente, eso es lo ideal. Entonces, si pudiéramos, el Ikigai sería ideal, pero estamos en un mundo, ¿sí?, donde no todo es como quisiéramos. ¿Una fuente confiable para consultar la inflación esperable? Sí. Suplemento económico de la Nación. Así de simple. Yo por lo menos es lo que uso. Y tienen la precisa, ¿eh? Hoy uso como referencia expectativa dólar futuro mirando Rofex. Qué sé yo, el dólar futuro mirando Rofex involucra algo que se llama tasa implícita y no siempre es así. Yo el dólar futuro y miraría por ahí más la situación política. ¿Por qué? Porque ahora cuando se presenten las listas, ¿sí?, el 24 de enero va a haber algún tipo de sacudón que va a impactar en el mercado. Cuando se hagan las internas, según el resultado de las internas, el dólar puede llegar a valer 1.000 pesos o puede llegar a valer 600. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que tomar una posición, ¿no es cierto? Yo creo que si gana X las internas, el dólar se va a 1.000 pesos a los 3 días. Y el Rofex no me dice eso. No hicimos en toda la charla para que pueda hablar y concluir. De hecho, hay muchas preguntas hechas que dejó de contestar para poder continuar. ¿Perdón? Me pareció que había contestado. Sí, perdón, Gustavo, o sea, una persona puso porque me estabas respondiendo las preguntas que yo hice, nada más. O sea, era eso. No sé, me parece que contesté a todos, ¿no? ¿O no? Justamente, Gustavo, pero hubo reclamos como que te estabas enfocando demasiado en las cookies de Paula y que el resto está no podía bien. preguntar. Los talleres acá son para eso, son una hora y media de charla del trato de ayudar según lo que se necesita, y media hora qué sé yo. para hacer preguntas. El que Perdón. quiera hacer una consulta, levante la mano o abra el micrófono. ¿Okay? Muchas gracias, muchas gracias. No, yo no sé, gracias, pido disculpas. Gracias. Me pareció que había contestado todo. Es importante. A ver, si está Fernanda, ¿querías hacer alguna consulta, Fernanda? ¿O no? Contesté varias de Fernanda. ¿Sí? No ¿Sí? sé. Bueno, no importa. Acá hay una, bueno, dice si las preguntas son concretas, pues estoy hablando solamente con Paula. A Marco le contesté, a Adriana le contesté. La idea que muchas veces traigamos. Lo tomamos como un ejemplo, el de Paula, está perfecto. No, sí, lo bueno es que... Soy Fernanda, estoy acá. Lo bueno es que ustedes tomen el ejemplo de cada emprendedor. Ya sea que venda cookies o pantalones o venda un servicio. Lo importante es el ejemplo. Tomás explicó algo que también sirve para otros productos y otros emprendedores, ¿no? ¿Puedo contestar? Sí, ¿dónde? Perdón.
nada, fue en un momento donde eso se fue haciendo muy extenso y yo puse que por favor, si eso no era más para una mentoría que para que estuviéramos todos, porque no nos aporta a todos lo mismo, y se hacía muy largo para que pudiera contestar todas las preguntas que estaban pendientes. Alguien me contestó, sorry, pero no preguntaste en todo, y esa respuesta fue la que leyó recién Gustavo, que no era para él, sino al que me dijo, sorry, no preguntamos antes. Nada más. Fuiste contestando todo y contestaste varias preguntas mías y te agradezco un montón porque me sirvió mucho. Bueno, me alegro entonces. Perdón, fue una confusión entre los chats. Igual hay más tiempo, tenemos 10 minutos más, chicos. A ver. Germán se tiene que ir. Chau, Germán. Aprovecho y cuento una anécdota. El que escribe las frases en la Azúcar Continental es Joe Fernández, que si los conocen es el cantante que salió con la hija de Ortega. Que sí, fue que también... ahora lee el tarot o no sé qué. Exacto. Habla de horóscopo. Joe Fernández, como era medio poeta, el papá, que es el dueño de las azúcares, dijo, bueno, él le propuso hacer la frase y ahí empezó. Es decir, como que el papá le permitió que su don de escribir lo volcara en ese, después revolucionó ese detalle. Nada. ¿Vieron? Hay que estar hay que tener la idea justa en el momento oportuno. Se llenó de plata. Esa es. A lo mejor el negocio de este señor no es más intentar vender libros, es vender azúcar. Por eso le digo, ¿qué queremos? ¿Ganar plata o ganar plata haciendo algo en particular? Las dos cosas a la vez no se puede. Sí, ¿y la prioridad cuál está? ¿Cuál es? Se pueden hacer muchas cosas en la vida, lo que no se puede es hacer todo al mismo tiempo. No, seguro. Frase del Gustavo, sobrecito de azúcar. Otro Sí. caso parecido del tema de marcas es Musimundo, que digamos, antes vendía solamente CDs, música, todo, y se tuvo que, digamos, transformar a lo que es electrodomésticos y todo. Claro, ese es un caso típico de cambio, pero ahí hubo otro problema porque se fundieron, ¿sí? Pero sí, cambió el negocio totalmente. Cambió el negocio, a ver, cambió en todos. Muchos años atrás, cuando la mayoría de ustedes no había nacido, uno entraba a comprar a Garbarino, por ejemplo, ¿y qué se encontraba? Se encontraba delante de todo heladera, lavarropa, ventiladores. Y atrás de todo, en un mueble, ¿sí? Atrás de todo había televisores. Todavía los televisores de tubo catódico, ¿sí? ¿Qué pasó? Hoy en día entramos a Garbarino, entramos a Musimundo, ¿qué tenemos? Tenemos toda la tecnología adelante y todo el electrodoméstico atrás. Y el vendedor ya no es un vendedor, es un consultor técnico, tecnológico. ¿Sí? Antes se nos tiraba arriba de la cabeza para vendernos un lavarropa. Hoy está para asesorarnos si tenemos alguna dificultad con algún producto. Es un cambio de negocio. El cambio de negocio, si ellos cambian su negocio, ¿por qué no lo podemos cambiar nosotros? Yo les quiero dejar acá mi mail por si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto. O me buscan en LinkedIn. Si quieren, me piden contacto en LinkedIn. Igual, Gustavo, dejalo puesto en el chat y sí, acá lo puse. Cuando subimos este video que alguien preguntó, lo vamos a subir, lo subiré. Vamos a hablar en singular, lo subiré jueves o viernes, no sé. Perdonen, chicos, pero cuando tengo un segundo lo subo, antes del fin de semana lo van a tener. Y ahí seguramente, ¿tenés alguna placa para poner o no? Si no, escribilo en el chat. Yo puse acá mi contacto de Gmail. Bueno, me pueden buscar en LinkedIn. Y también te pueden buscar, lean en la publicación del taller, está el Instagram de Gustavo, ahí también le pueden escribir. No, yo no tengo Instagram, ¿sí? Pero les voy a pasar el link. Sí, vos me diste tu dirección. No, yo no te di Instagram porque no uso. Ah. Hay una confusión, alguien usurpó mi personalidad. Estás vos en la foto. ¿En Instagram? Sí. Lo que pasa es que no lo uso.
Ah, bueno. No lo uso. Tenés que ir a leer los mensajes ahora, porque ya todo el mundo tiene tu Instagram. Ah, qué mal. Mándenmelo por mail mejor. No, poné la dirección por Gustavo Gossiker, lo podés encontrar en LinkedIn. Este link que les pasé de YouTube es de la charla que di el otro día sobre optimización de capital de trabajo, por si a alguien le interesa. Básicamente se trata de optimizar del flujo de caja entre el momento de compra de un producto y el momento que lo convertimos en dinero. ¿Sí? Y más o menos qué hacer con la inflación. Con respecto a lo de Instagram, honestamente, iré a mirar, pero yo no uso Instagram. Sí lo tengo abierto de alguna vez, por eso si alguien me pone en Instagram voy a aparecer, pero realmente es algo que no... Lo único que uso es Bueno, LinkedIn. decí cuál es tu mail, porque queda grabado acá. Acá está. Lo puse por acá arriba, lo voy a poner de nuevo. Mi mail ggossiker@gmail.com. ggossiker@gmail.com, por si no queda grabada. Y el LinkedIn por Gustavo Claro, porque Gossiker. después cuando se sube a YouTube no sale el chat. Entonces, Por eso. por eso Ah, si y lo acá pueden entonces- seguir. A mí sí me queda porque soy la dueña de la cuenta, pero bueno, es ggossiker@gmail.com. Si no, también escriben Acá está el video de a YouTube. San Isidro Emprende y le contestamos, le pasamos todos los contactos, hasta el número personal de Gustavo. Me ubican Igual lo por vamos a WhatsApp seguir o por teniendo mail. porque no lo voy a dejar escapar. No, está todo bien, cuando gusten. Es mentor de Pacto Emprendedor, así que el que quiera tomar mentorías, acuérdese que en 1 de junio empieza la inscripción y por ahí la suerte es loca y les toca como mentor Gustavo. ¿Quién sabe en esta vida? ¿No?